Vamos a entrar de lleno con algunos de los invitados que ya se encuentran con nosotros. Decíamos, desde el otro lado del charco y salvando el desfase horario, nos encontramos con Antonio Sola, de Hostos Ansola. Creo que ya se encuentra. Buenas tardes, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, es un placer saludaros a ti y a Marcos. Encantado de estar con vosotros. Bueno, además que aquí enseguida nos llegan todos los datos. A usted hay que darle la enhorabuena porque ha conseguido, con todo el cariño y respeto, poner a un cantante al frente del pueblo haitiano, un pueblo que seguramente necesita más la empatía que los sesudos dirigentes que en este caso y en los últimos años tampoco han servido de mucho en Haití, ¿no? Pues sí, probablemente sí. La verdad es que el candidato, hoy presidente electo, Michel Martelly, era un cantante haitiano, de una música tradicional haitiana que tuvo mucho éxito en el pasado. Es, además de cantante, un empresario reconocido. Le fue bien en su vida profesional y hace unos meses decidió lanzarse al mundo de la política un poco para capitalizar probablemente, que es parte de lo que sucedió, el descontento de los haitianos con su gobierno, con el sistema político y con las tradiciones políticas que tienen al país sumido en la sexta economía más pobre del mundo. Para empezar, un terremoto que devastó prácticamente todo el país y que dejó bajo los escombros a Puerto Príncipe, la capital, con más de 500.000 de muertos no oficiales, 300.000 son las cifras oficiales. Y también, evidentemente, una bancarrota y como decía, un sistema político que fue incapaz de hacer absolutamente nada después del terremoto, después del cólera y una serie de desgracias que aquejaron a Haití. Yo creo que fue un punto importante y que desde luego tuvo que ver mucho en la campaña electoral y que permitió, como usted dice, a este cantante hoy político y presidente llegar a la presidencia de Haití. ¿Cuál ha sido la clave de sus características? Yo no sé si ha sido un hombre fácil, dócil a la hora por su desconocimiento en política, porque él se estrenaba en este territorio, de dejarse llevar. ¿Y cuál ha sido quizás la principal baza con la que usted ha contado? ¿Su buen aspecto físico, su capacidad de comunicar, su entorno amigable? Bueno, nosotros llegamos en octubre del año pasado, justo 8 semanas antes de la primera vuelta, y me encontré una campaña totalmente desorganizada y un candidato que estaba en séptimo o octavo lugar, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue lo que en términos profesionales se llama un takeover de la campaña, es decir, tomamos el control absoluto de la campaña. Yo mismo fui oficialmente nombrado jefe de la campaña, aparte del asesor estratega en curso, y empezamos a transformar en muy poco tiempo lo que se estaba viviendo en esa campaña. El principal activo del candidato era, desde luego, su popularidad. Todo el mundo, y con positivos muy elevados, es decir, con muy buena aceptación entre la población haitiana, era muy elevado el nivel de conocimiento, como digo, ¿no? El problema era pasarlo de lo que antiguamente era él, su nombre artístico, que era Sweet Mickey, Dulce Mickey, como cantante, pasarlo a Michel Martelly, que evidentemente Michel Martelly con unos nuevos atributos que tenían que ver ya con la política, y después pasarlo a Presidente Martelly, que fue un poco el recorrido que hicimos con él. Le transformamos absolutamente toda la imagen, toda la comunicación, toda la estrategia de territorialidad, absolutamente todo. Hicimos, como le contaba al principio, un takeover, es decir, tomamos el control, cambiamos todo, absolutamente todo, y le dimos la vuelta a la campaña. Lo más importante con que contamos nosotros en un país donde se habla creol, se habla francés, no tiene nada que ver con el español, y en donde evidentemente hay una serie de diferencias culturales importantes con respecto a otros países donde hemos trabajado, fue la absoluta disciplina de un candidato que desde el primer momento quería ganar. Y esto yo lo quiero resaltar con mucho énfasis. Los asesores, los estrategas, todos evidentemente en una campaña electoral somos importantes, pero evidentemente no se gana por una sola persona, se gana por un equipo bien articulado y por un candidato, en este caso, que de manera muy disciplinada y muy organizada se puso a trabajar en la dirección que marcamos. Y yo creo que eso finalmente llevó a Martelly a una primera vuelta en donde quedamos ganadores, en donde por una enorme fraude no nos dejaban competir en la segunda vuelta. Hicimos toda una estrategia de lobby internacional y de lobby nacional para presionar a todas las instituciones, comunidad internacional, embajadas,
al presidente Clinton encargado de la reconstrucción, absolutamente a todo el mundo que tenía que ver con Haití. Bueno, pues Marcos Magaña, desde la vecindad de un país que se encuentra en la misma isla como es Santo Domingo, pero no se puede ser más distinto, salvo en el color de la piel, en tantos temas como es Santo Domingo y Haití, de esto que estaba escuchando y de las cosas que usted ha tenido que amparar, ya no nos dice por qué candidatos, si por Lionel, si por cuál de los candidatos participa usted también en el apoyo. Creo que las próximas elecciones son dentro de un año, ¿no?, en el 2012. ¿Nos puede contar cuáles son las diferencias y las cosas en común que tienen estos dos países en materia de marketing político? Encantado. Antonio, muy buenos días para ti, buenas tardes para nosotros. Buenos días y buenas tardes. En primer lugar, evidentemente, felicitarte y luego, además, como una característica, a partir de lo que me pregunta Jesús, muy importante, y es que es evidente que la salida de los consultores y los profesionales españoles a América Latina ha sido muy exitosa, pero ahí jugamos en un terreno relativamente fácil porque compartimos cultura, compartimos idioma, compartimos motivaciones, pero el trabajo de Antonio tenía una dificultad tremendamente añadida, y es que la cultura del mundo haitiano es absolutamente y radicalmente diferente a América Latina, ¿no? Y adaptar una campaña en un entorno así no es nada fácil, y además con una dificultad doblemente añadida, y es que las elecciones a segunda vuelta suelen ser tremendamente complicadas. Y déjame decir, Antonio, que la práctica lo que dice es que normalmente el que gana la primera pierde la segunda vuelta. Eso es verdad. Con lo cual tiene mucho mérito haberlo mantenido. República Dominicana está iniciando ahora un camino prácticamente preelectoral. Dentro de muy poco tiempo va a haber ya las primarias presidenciales del partido de gobierno. Y como curiosidad principal está la inscripción como candidata de la actual mujer esposa del presidente y otros 7 precandidatos más. Nosotros profesionalmente estamos implicados en ese proceso con alguna de esas partes que están participando y bueno, también aprovechar que está Antonio porque él tiene también un profundo conocimiento de República Dominicana. Vamos a dar paso a la publicidad enseguida. ¿Has oído hablar de Gestiona Radio? A partir de ahora, Gestiona Radio te va a sonar. Un equipo joven y experimentado te trae toda la información económica, financiera y bursátil que nos interesa a profesionales y familias. Gestiona Radio, emisora asociada a COPE. Gestiona Radio te va a sonar. ¿Quieres conseguir regalos, descuentos y vacaciones a un coste realmente bajo? Hazte socio de Bonovac Travel Club. Y por ser oyente de Gestiona Radio, te regalamos 10 noches de alojamiento en habitación doble para que disfrutes de más de 1.300 hoteles por España, Portugal y el resto de Europa. Llama ya al 951 06 2800 y te informaremos sin compromiso sobre cómo hacerte socio. Por tan solo 79 euros al año. 951 06 2800. Javier López, presidente de Credit Services. ¿Qué tal, Javier? Muy bien. Cuéntenos, ¿qué es eso de la hipoteca coche? Bien, pues la hipoteca coche es un nuevo producto financiero para aquellas personas que necesitan dinero en 24 horas. Aunque estén en el paro, aunque tengan problemas de RAE y de ASNEF, le damos dinero contra el valor de su coche, en 24 horas. Y si queremos más información, Javier, ¿dónde tenemos que acudir? Que nos llamen al 902 026 706. Hipoteca Coche. Nuevo servicio financiero de Credit Services. ¿Necesitas dinero urgente? En 24 horas. Sácale dinero a tu coche ya. Hipoteca Coche. Sácale dinero a tu coche en 24 horas. 902-026706. Hipoteca Coche. 902-026706. Credit Services. Red en franquicia. 902-026706 y sácale dinero a tu coche ya. Hipoteca Credit Services. Servicio en toda España. Bueno, empecemos por las claves del éxito de lo que usted cree que triunfa en Santo Domingo, pero en todo caso también podremos comentarlo con ustedes sobre las características de ese mercado, por ejemplo, en Santo Domingo, y por qué sobre todo llegan a fiarse de los expertos españoles, en qué les hemos demostrado que podríamos ser más próximos, aparte de la cultura, en la idiosincrasia de esos pueblos, que sigue siendo muy alejada todavía de la nuestra, salvo por el idioma. No tanto, Jesús. Yo creo que una de las convicciones, después de tantos tiempos trabajando por ahí, una de las convicciones que uno llega es que no somos tan diferentes. De hecho, yo siempre cuento la anécdota de que lo primero que te dicen cuando llegas a un país es, bueno, señor Magaña, tenga cuidado que este país es diferente. Y claro, cuando llevas 3 meses allí dices, pues tan diferente tampoco es, ¿no? Obviamente hay que adaptar lenguajes, hay que adaptar formas, hay que adaptar contenido de la comunicación, pero el procedimiento, las motivaciones son bastante comunes de forma universal, no solamente en el ámbito latino, ¿eh?
Yo creo que en concreto en el ámbito de por qué se fían de los españoles yo encuentro 2 o 3 motivaciones. La primera, evidente, es que la política española ha funcionado muy bien durante muchos años y para ellos las personas que venimos del conocimiento de esta política de aquí les da seguridad, les da mucha confianza de cómo hemos sabido afrontar nuestros procesos los últimos 30 años y eso a ellos les da una sensación de que podemos organizarles mejor lo que es la vida partidaria, lo que es las campañas, etcétera, ¿no? En segundo lugar, creo que sin ninguna duda, sin insistir en el tema cultural, pero sí en el tema de entender con cierta rapidez y con cierta profundidad cuáles son las motivaciones y lo que pasa en una sociedad como aquella. Y eso para los españoles es francamente fácil. Y en un tercer momento también, y yo creo que eso hay que decirlo y Antonio lo podrá corroborar, pues por el fracaso de otros consultores de otras nacionalidades, especialmente norteamericanas, que no han sabido entender a América Latina y han tenido grandes fracasos en elecciones y están perdiendo el mercado. Absolutamente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Marcos, especialmente en los 2 puntos últimos. Efectivamente, los consultores españoles estamos ganando mucho terreno aquí en América Latina. Añadiría un cuarto, evidentemente, después de venir y trabajar, y es que estamos, y hablo en términos generales, porque es un honor hablar del grupo de consultores españoles aquí en cualquier parte del mundo y especialmente en América Latina, estamos ganando campañas electorales, y eso finalmente te pone en el top 10, por decirlo de alguna manera, en el grupo de los 10, 20, 30 o 40 consultores en el mundo, ¿no? Los españoles estamos de alguna manera corriendo de manera fuerte, veloz y cada vez con más presencia y cada vez con más victorias electorales. Y le estamos quitando mucho terreno, efectivamente, a los franceses que han estado por aquí, muy poco, pero han estado por aquí, a los ingleses que prácticamente han tenido fracasos muy rotundos y especialmente a los norteamericanos y canadienses que no les ha ido en los últimos 5, 7, 8 años no les ha ido muy bien, ¿no? E incluso diría yo estamos compitiendo con muchas capacidades con propios compañeros del ámbito iberoamericano o latinoamericano y lo estamos haciendo yo diría que con bastante fuerza y bien, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ahora vamos a preguntarles, creemos que ya se encuentra también al otro lado del hilo telefónico Gonzalo Figari desde Perú, donde ha llevado la representación de Alejandro Toledo, que finalmente ha quedado en cuarto lugar, segundo aquí en España. Hay cosas curiosas en esta campaña. La agencia D6 ha llevado su comunicación política aquí en España. Una de las elecciones que, como nos comentaban también aquí en la mesa, ha tenido como dato curioso que en España ha tenido una campaña en los medios de comunicación dirigido a los propios peruanos y que eso le ha dejado aquí en España en segundo lugar, pero sin embargo no ha conseguido pasar el corte y ha quedado en cuarto lugar allí en Perú. Gonzalo Figari, buenas tardes, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, aquí desde Lima, efectivamente me he venido este fin de semana y bueno, estoy partiendo ya para Montevideo esta noche y nada, básicamente comentarte solo, aclarando, ¿no?, que nuestra participación en esta campaña ha sido únicamente la realización del plan de medios para los peruanos inmigrantes en España. Uh-huh. Vamos a escuchar. Entonces, digamos, no hemos ingerido, digamos, en cuanto al. No han profundizado al terreno que los otros invitados anteriores, ¿no? Efectivamente. Vamos a conocer, por ejemplo, el trabajo que han hecho. Creo que ha sido esta cuña es de ustedes para su candidato, para Alejandro Toledo. Juntos todos los peruanos, limeños y provincianos. Bueno, este es el estilo que seguramente es el que pega y habrán testado ustedes para atraer a ese tipo de candidato. Seguramente luego Marcos y también Antonio nos puedan explicar desde sus ámbitos qué tipo de cuñas hay que hacer a los países en los que han estado, ya sea México, ya sea Santo Domingo, sea Haití, bueno, etcétera, etcétera. Sí, yo como comentario, Jesús, te diría también hay un tema interesante, ¿no? Yo creo que en la campaña en sí, yo ahora que he venido podido acercarme, porque nosotros estamos recién de las 2 últimas semanas, hemos hecho un poco un refuerzo para este target de españoles de peruanos en España, pero realmente viendo la campaña aquí global, la verdad es que es una campaña muy pobre y con mensajes muy parecidos. Si tú coges a Ollanta Humala o a Keiko o al propio PPK o a Toledo y cambias las fotos de las campañas publicitarias, eran exactamente parecidas, con frases similares, palabras similares, grafismos similares. Realmente no he visto una cosa diferente ni bien hecha, digamos, ¿no? Uh-huh.
Bueno, y si le parece también, vamos a aplicarnos ahora a las preguntas de nuestros invitados, y es, ¿cuáles son los valores que les pedían o que ustedes han rescatado y les pedían sus candidatos que reflejaran mejor o les dieran más bazas ganadoras? Cualquiera de ustedes. Bueno, en mi caso, o en nuestro caso, en la compañía Nosotros y Sola, nosotros le propusimos al candidato 2 líneas estratégicas. La primera era pasar de ser un músico y de pasar de ser Sweet Mickey a Michel Martelly, y de pasar de Michel Martelly a un señor que efectivamente los haitianos lo podían ver como un hombre serio, responsable, presidente Martelly. Y eso fue un trabajo específico de comunicación que tuvimos que llevar a cabo. Y el segundo, que tiene mucho que ver con lo que se ha venido hablando como antisistema, fuera del sistema político, fuera del sistema tradicional, algo que se está viviendo ahora y se está hablando en España, o que en Guatemala, en este momento donde me encuentro, también sucede, en Dominicana, en fin, sucede en todos los países, en México, un antisistema, cómo tratar una campaña electoral de un antisistema que realmente lo que quiere es llegar para cambiar las cosas. No nos hemos enterado de con quién, o yo no me he enterado porque estoy escuchando al mismo tiempo el control, a quién representará usted en Santo Domingo en estas próximas elecciones y a quién representará en Guatemala. En ambos casos, Jesús, en Santo Domingo, te comentaba que están ahora iniciando la campaña de las zonas primarias presidenciales del partido de gobierno, y estamos ahí con un candidato incipiente. En Guatemala van a ser las presidenciales, además unas elecciones francamente interesantes. Vamos con un partido pequeño de izquierda, pero no tenemos grandes oportunidades en la campaña, pero son unas elecciones muy interesantes, sobre todo por lo que va a ocurrir con el matrimonio de gobierno, ¿no? Habréis oído aquí la noticia en España de la petición de divorcio y la posibilidad de que la mujer se presentara. Y en Guatemala las campañas siempre son interesantes. Ya es la tercera vez que estamos trabajando allí en presidenciales. Y no sé si también Antonio Sola está allí por los mismos motivos, porque va a tomar partido también por alguno de los candidatos. Bueno, yo llevo trabajando ya, nosotros, cuando digo yo, digo la compañía Nosotros y Sola, llevamos trabajando aquí 1 año y medio aproximadamente. Estamos con Otto Pérez Molina, que es el candidato del Partido Patriota. En este momento encabezamos todas las encuestas ya. Estamos a poco menos 4 o 5 meses de la campaña electoral. Y bueno, estamos en la pelea, así que, oye Marcos, yo encantado cuando vengas por aquí, que podamos hablar, que podamos vernos, tomar una buena cerveza, eso va a ser muy bueno también. Hagámoslo, pero el día después de las elecciones. Bueno, les decíamos, me parece bien. Vamos a ver, creo que teníamos dispuesto a Jim Margolis para escuchar algo relativo a las campañas electorales. A ver. Lo primero fue que queríamos hacernos los dueños del cambio, de la idea del cambio. La senadora Clinton, cuando se enfrentó a nosotros en las primarias, yo diría que hubiera podido ser una candidata creíble del cambio, ¿no? Como mujer, como una persona de mucho éxito en el Senado americano, pero decidió no seguir la vía del cambio. Ella decidió tener una campaña basada en la experiencia, en su disposición a liderar el país, en lugar de presentarse como una persona capaz de introducir una nueva era en el país. Y todos sabemos lo que le costó. En todo caso, yo no sé, para los expertos en marketing político, ¿el candidato dúctil es mejor que el candidato que quiere que le hagan el milagro para sacarlo adelante, como era el caso de Hillary Clinton, que despidió a su directora de campaña, no sé si por este motivo? Aparte de los resultados. A mi opinión, más que dúctil, lo que a mí me gusta mucho es un candidato disciplinado, que te discute las cosas, porque uno como estratega o como consultor no tiene, ni debe, ni puede tener la razón siempre. Este trabajo, desde mi punto de vista, es un trabajo de equipo. Nosotros ponemos siempre en la mesa la participación de equipos multidisciplinares que son capaces de generar una estrategia efectiva, adecuada, ganadora, en donde el candidato o la candidata se suma de manera disciplinada, te discute, insisto, te pone sus argumentos en la mesa, y de ahí, evidentemente, todos en la misma dirección. Lo más peligroso en una campaña electoral, como ha pasado en España en muchas ocasiones, yo tengo algunas experiencias, todos tenemos experiencias, es que evidentemente es una campaña electoral y cada quien tire para una dirección distinta. Eso es lo peor, termina por romperse el jarrón, y al finalmente esa campaña electoral sufre mucho para poder hacer a tu candidato o a tu candidata ganadora. Es el caso de Hillary Clinton, ¿no? O es el caso, por ejemplo, de Lucho Castañeda, el exalcalde de Lima, que tuvo que despedir a 2 semanas a todo su equipo de estrategas, a su coordinador de campaña, en fin, tuvo que despedirlos a todos porque se volvió una división absoluta que lo llevó al fracaso y a tener 9 puntos
en las elecciones. Nosotros vamos a despedir por hoy con la publicidad. Mañana estaremos de nuevo con ustedes a la 1 y nos quedamos con nuestros invitados porque van a ser los mismos que mañana nos recuperen toda esta actualidad que se nos